Entonces tenemos el tema de los subcontratos, ¿ya? Tenemos acá, ahí van a poder quizás ustedes, vamos a minimizar esto, no sé si se puede achicar más, creo que no. Pero acá vamos a ir viendo la pantalla para que no les moleste esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con respecto a Chile? ¿Ya? Con respecto a Chile, si vemos en datos que aparecen publicados, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, en el año 2011, no encontré información oficial más reciente. Pero sin duda esto no ha cambiado mucho y es quizás, quizás incluso se ha incrementado esto, ¿ya? Entonces, los porcentajes que tenemos, si los miramos en términos de construcción, ¿cierto? Tenemos un gran porcentaje de subcontratación, o sea, somos un rubro que subcontrata mucho y efectivamente es porque dentro de la construcción, ¿cierto? Ya sea de edificación, de infraestructura, de obras industriales, tenemos distintos tipos de trabajos con mayor o menor grado de especialización, ¿cierto? Que necesitamos tener gente más capacitada y que tenemos también que alivianar el flujo o el estado de pago para nosotros. Por lo tanto, la subcontratación y los compromisos también, que eso es importante, porque efectivamente la construcción, como sabemos, es una industria cíclica, es una industria que trabaja a través de la adjudicación de proyectos. Por lo tanto, el mantener una planta estable, muy robusta, también se hace complejo. Por lo tanto, como trabajamos a través de proyectos, es una de las estrategias que efectivamente sirve el tener gran cantidad de subcontratos, ¿ya? Entonces tenemos que, en el caso de Chile, en este año, se puede observar que hay una gran cantidad, casi un 57% de trabajos que es subcontratado en el rubro de la construcción, y quizás en otros países esos porcentajes pueden llegar a un 70, un 80%, y hay empresas en otros países que incluso pueden llegar a tener un 100% de sus contratos porque solamente tienen la planta administrativa y todos los proyectos los realizan de acuerdo a la ejecución o al plan de trabajo que tengan y van subcontratando todo esto y ellos se transforman solamente en los administradores del proyecto, ¿ya? Entonces, aquí aparece, dice, el éxito de la empresa mandante dependerá en gran medida de la forma como realicen el trabajo las empresas contratistas, y en el caso de los subcontratistas, creándose una comunidad de intereses muy profunda, con un rol fundamental para la implementación de las planes, ¿cierto? En función de que efectivamente este porcentaje es muy alto, necesitamos tener un buen involucramiento de ellos para lograr tener los buenos resultados que esperamos en el proyecto. Entonces acá aparece una pregunta, ¿cómo es en sus países? Me imagino que en sus países también el tema de la subcontratación también es un factor importante, en cuanto al porcentaje que ocupan dentro de la obra, y también es importante en función de el poder conseguir sus contratos que nos garanticen la correcta ejecución del trabajo, ¿cierto? Y la correcta ejecución del trabajo en términos amplios, en términos de plazo, en términos de calidad, en términos de seguridad, ¿cierto? Porque las leyes también hoy día nos obligan, de cierta manera, aunque sean trabajos subcontratados, a responsabilizarnos de lo que hacen los subcontratos, ¿cierto? A tener que efectivamente responder también por la calidad del trabajo de ellos y por la seguridad. Por lo tanto, es fundamental que ellos se involucren de forma correcta dentro de estas metodologías, ¿ya? Entonces, dentro de cuando ya entendemos que efectivamente el involucramiento de los subcontratos es clave, y para los que han implementado las planes yo creo que están muy claros en ese tema, tenemos que también aprender a seleccionar los aspectos que vamos a evaluar en torno a la evaluación de los subcontratos, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente de ello va a depender en gran parte el éxito de los proyectos, ¿ya? Entonces, dentro de eso surge esta pregunta, efectivamente, ¿qué aspecto debemos evaluar? ¿Ya? Muchas veces solamente, y por nuestra cultura, por nuestros países, la mayor cantidad de decisiones está fundamentada en términos de costos, ¿ya? Quizás seleccionamos al que va a hacernos el trabajo en el menor precio, por el menor precio, porque trabajamos también con presupuestos ajustados, porque
siempre estamos tratando de ahorrar por donde sea para poder alcanzar los objetivos del proyecto, que cada vez son más ambiciosos, que cada vez son menos recursos, que cada vez son más requerimientos, más normativas las que tenemos que cumplir. Por lo tanto, hay que evaluar bien cuáles son estos aspectos que debemos evaluar de los subcontratos, ¿ya? Entonces, dentro de esa evaluación, son distintas las cosas que tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Y acá aparece un listado quizás de algunas ideas de las cuales nos tenemos que preocupar de evaluar, ¿ya? Es importante que se realice o que ustedes generen una propia matriz de evaluación de sus contratos. Cuando son a niveles corporativos son aún mejor, porque nos sirven cuando una misma empresa tiene distintos proyectos para saber efectivamente cómo es la calidad del trabajo, la efectividad, la responsabilidad, incluso el manejo en términos de seguridad de sus personas. Entonces es re importante que a nivel corporativo se manejen estas matrices de evaluación de sus contratos. ¿Qué cosas se deberían evaluar? ¿Qué dimensiones? ¿Qué aspectos? Variados como aparecen acá. Técnica constructiva, la gestión del tiempo, su cooperación, el manejo de los recibos, el servicio después de contratado el trabajo, ¿cierto? Que si efectivamente a lo mejor una vez que el trabajo ya se contrató, si efectivamente estuvieron en tiempo, si contaban con los recursos disponibles, si conocían el trabajo que tenían que hacer, si después nos respondieron quizá en caso de falla, o sea, evaluar todos esos aspectos. La colaboración con otros subcontratos también es clave, ¿cierto? Los subcontratos se prestan mucho y de acuerdo a la tipología de pago que le encomendemos los trabajos, también para transformarse quizás entre ellos en sus principales restricciones, ¿ya? Hay algunos trabajos que contratamos en función de una cantidad de trabajo, ¿cierto? Por un determinado volumen de trabajo en un determinado tiempo. Hay otros que vamos contratando por una cantidad de trabajo ejecutado en el día a día, ¿ya? Entonces va a depender mucho de el tipo de acuerdo contractual que hagamos con las partes para observar ese grado de colaboración, ¿ya? Para entender qué es lo que necesita tu cliente interno, para saber qué necesitan de ti, qué información, si se la están entregando a tiempo, si le está entregando el trabajo en la calidad esperada, si le está ayudando a resolver dudas, o sea, esos aspectos que a veces parecen más intangibles, también es muy importante el poder evaluarlos, ¿ya? La seguridad y la protección de sus trabajadores, también clave. Las leyes, como les comento, hoy día no responsabilizan al mandante, por mucho que haya en sus contratos, la responsabilidad va a sobrecaer en el mandante y es por el cual el mandante, de cierta manera, a la hora de efectuar los contratos, vuelve a traspasar a través de exigencias más rigurosas a sus contratos para que puedan, ¿cierto?, cumplir con todo lo que es el resguardo de la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores. Después tenemos los hábitos en el uso de herramientas y equipos. Ya también es importante porque efectivamente el rendimiento de nuestras actividades, el avance del trabajo, va a depender también de los hábitos y la destreza que tengan en el uso de sus herramientas y sus equipos, ¿cierto? Si los equipos cuentan con las mantenciones, ¿cierto?, necesarias, si están entregando los rendimientos necesarios, si las personas que operan esta maquinaria o estos equipos tienen efectivamente la destreza y el conocimiento para sacarle sus mayores rendimientos, cosas también que tengan que ver como el cuidado de las herramientas, ¿cierto? Que quizás ver que si son muy desordenados a la hora de dejarla en cualquier lugar, si tienen lugares definidos, si cuentan a lo mejor con todas las herramientas necesarias, o a lo mejor quizás a veces se andan peleando el uso de algunas herramientas para que todas puedan estar haciendo trabajo. Entonces, todas esas cosas sin duda son aspectos que tenemos que evaluar. Otro de los aspectos que también tenemos que evaluar, y que tiene que ver también, que es muy lindo al respecto, es la limpieza de su lugar de trabajo. O sea, si tenemos sus contratos que cuidan y que mantienen ordenado, limpio su lugar de trabajo, efectivamente eso va a repercutir en el avance de la obra y mucho más cuando todos trabajen bajo una cultura de limpieza y de orden dentro de su obra, ¿ya? O dentro de sus tareas asignadas, ¿ya? Entonces también
es clave que se vayan evaluando esos aspectos también dentro de cada experiencia que tengan de obra o de proyecto, ¿ya? También tenemos las habilidades de gestión, ¿ya? Y las habilidades de gestión tienen que ver con la capacidad que tienen los subcontratos para responder a las necesidades, ¿cierto? Para responder a las necesidades o a los requerimientos del trabajo, y así también para flexibilizar dentro de las condiciones de los trabajos, ¿cierto? También sabemos que los proyectos de construcción muchas veces van sufriendo cambios a veces por problemas a lo mejor que nos vamos encontrando en el camino de sistemas constructivos que a lo mejor no fueron quizás bien estudiados, bien pensados desde etapas tempranas, porque a lo mejor los materiales que habíamos dispuesto no nos están llegando en el tiempo deseado, porque a lo mejor la calidad esperada o el rendimiento de un determinado material tampoco está siendo real. Entonces, todo eso también y su capacidad de respuesta que nos tengan, de flexibilización, de la posibilidad también de llegar a acuerdos con ellos, ¿cierto? También son aspectos que deberíamos evaluar porque nos van a ayudar a que sean más transparente esta relación con ellos, que son finalmente que no nos van a ayudar a sacar este trabajo adelante. La personalidad del subcontrato, también eso es clave. Cuando me refiero en términos de personalidad, en qué tan dispuesto está a colaborar con las otras personas, qué tan efectiva es la forma de comunicarse, ¿ya? Si la forma de su actuar es objetiva o es en base a supuestos, si es una persona con la cual tú puedes llegar a un acuerdo o no puedes llegar a un acuerdo, si son personas a lo mejor que tratan también a sus pares, ¿cierto? Y a sus trabajadores, a sus colaboradores de una manera adecuada, ¿ya? También son aspectos claves a ser evaluados, ¿ya? Y lo otro, efectivamente, son estados financieros, porque nos tienen que demostrar de cierta manera que cuentan con los recursos para sacar adelante nuestro trabajo. No solo dependen de los estados de pago nuestros, que eso también es re importante. Muchas veces subcontratamos un trabajo, el subcontrato efectivamente va a estar feliz, pero va a estar, si depende solamente del trabajo que nosotros le estemos entregando, cualquier problema que ellos tengan en la calidad del trabajo o en la manera que ejecutan el trabajo nos va a obligar a detener ese trabajo y por lo tanto él también no va a poder responderle a sus personas y tampoco va a responder con el trabajo comprometido, ¿ya? Entonces, aquí aparece un listado súper completo. Entonces, cuando uno revisa a veces las formas de evaluación de los subcontratos, se centran mucho en estados financieros y técnicas constructivas y a veces quizás gestión del tiempo. Pero si se fijan, todos los otros aspectos son súper importantes y creo que no todos los están evaluando. Ustedes tienen que ir generando estos mecanismos, ¿cierto? Y ir incorporando las dimensiones que ustedes quieran para ir evaluando estos subcontratos, ya sea a través de instancias grupales como la que les comento, que es fácil de evaluar, que nos va a ir generando datos en el día a día, que nos va a ir aportando a la reunión también de las planners, y otro tipo de evaluaciones que también ya son más a nivel ya de jefatura, o sea, el administrador del proyecto, el jefe de oficina técnica, el jefe de producción para ustedes quizá, también tiene que ir evaluando. Y esa evaluación también tiene que ser parte, que es lo que les comentaba anteriormente, tiene que ser parte de los acuerdos contractuales cuando ustedes asignan el trabajo, ¿cierto? Decirle que ustedes tienen sistemas de evaluación, les pueden incluso incorporar el ejemplo de su matriz de evaluación, ¿cierto? Para que sepan qué aspectos les van a estar evaluando y que como pasa en minería, por ejemplo, los sistemas de calidad que se auditan o dependiendo de si hay un sistema de calidad integrado y que hay auditorías también, tienen que cumplir con determinados niveles para que los mandantes después les puedan dar determinados trabajos. Entonces decirle quizás que para usted se espera que una vez finalizado el trabajo, ¿cierto? Esté con niveles quizás de un 4 o un 5, ¿cierto? Hacia arriba, para que tengan la posibilidad de entrar como primera opciones dentro de la asignación de futuros trabajos, ¿ya? Por eso les digo que muchas veces las consecuencias también que pagamos en producción
son por cosas que a niveles de gestión comercial o de gestión de acuerdos a veces comerciales no se han considerado, ¿ya? Entonces, así te voy a evaluar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está la calidad del trabajo del contratista o de los subcontratos, ¿cierto? La calidad del trabajo, la calidad de la supervisión del personal, la calidad de su fuerza de trabajo, ¿cierto? La calidad de la limpieza del proyecto en sí. Entonces, todas esas cosas ustedes van generando sus propios mecanismos para que los vayan evaluando y se los van entregando, ¿cierto? Una vez que se termine el trabajo. Ahora, como lo van ustedes incorporar o lo van a entrelazar con el otro sistema de evaluación que les comentaba, que es una evaluación más de 2 veces a la semana, en forma más rápida, en donde los mismos subcontratos van a ir evaluando, eso les va a ir dando señales a los subcontratos para que vayan mejorando efectivamente su evaluación, que es la que les vamos a hacer al final del trabajo, ¿ya? Entonces, son dos las formas de evaluar que mezclamos. Una que es una forma más rápida, más dinámica, 2 veces a la semana, juntamos esos resultados y los vamos viendo en la reunión de las planners, pero esas son las señales que tú les vas a estar entregando a sus contratos para saber si al final del trabajo van a alcanzarlo con un 4, con un 5 o con un nivel quizás mayor. Ustedes definen eso. Con respecto también a la adherencia de la ejecución del trabajo o de qué tan ajustado a lo que tú esperas, al sistema que esperas, a la calidad del trabajo, a la calidad de los materiales lo están haciendo. Si su respuesta o su respuesta no es cierto, oportuna, en la calidad quizás de la información, quizás cuando se notifica quizás un posible retraso, o sea, todo ese tipo de mecanismos tienen que ustedes irlo incorporando dentro de sus sistemas de evaluación. También tienen que ser evaluaciones que no son eternas, a lo mejor elegir 4 dimensiones, ¿cierto? La calidad del trabajo de sus contratos, la adherencia con la planificación del proyecto, ¿cierto? El cumplimiento de los documentos contractuales, si se hizo el trabajo dentro de los alcances esperados, si cumplieron con las condiciones contractuales, si cumplían también, como aparece acá, con los requerimientos del medio ambiente y de la seguridad, ¿cierto? Entonces, dimensiones principales para que ustedes también las puedan incorporar ahí. Pero esto, la recomendación es que este sistema de evaluación que ustedes crean, lo crean para que el encargado de la obra, el administrador, el jefe de producción, evalúe el subcontrato, ¿ya? A diferencia del anterior que estábamos viendo.